5 noticias principales sobre pensiones. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para estar al tanto de las últimas noticias sobre pensiones. Comencemos con la quinta noticia. Reformas clave en España desde enero 2024. Transformaciones en pensiones, cuotas de autónomos y regulaciones de alquiler. Gran noticia para comenzar el año 2024. A partir de hoy se implementan una serie de cambios en diversas áreas que afectan a los ciudadanos. Veamos en detalle cuáles son. En primer lugar, los autónomos verán desplegarse el nuevo sistema de cotización que se basa en sus ingresos reales. Este sistema consta de 15 tramos de cuotas, que oscilan entre los 225 y los 530 euros, dependiendo de los rendimientos netos. Además, ahora todos los autónomos, incluso aquellos que solo hayan estado dados de alta por un día en 2023, estarán obligados a realizar la declaración de la renta a partir de este año. Las pensiones contributivas también experimentarán un incremento. Con la llegada del nuevo año, estas subirán un 3,8%, mientras que las pensiones mínimas contributivas aumentarán un 6,9%, excepto las de las personas viudas con cargas familiares, que se revalorizarán en un 14,1%. Esto significa que las pensiones tendrán un aumento anual de 734 euros en promedio, lo que representa 52 euros adicionales al mes. Por su parte, los empleados públicos disfrutarán de un incremento salarial del 2%, que podrá elevarse en un 0,5% adicional si la evolución del IPC así lo permite. Este aumento se suma al aumento del 3,5% que tuvieron en 2022 y al incremento del 3% en 2023. En cuanto a los alquileres, se establece un límite máximo para las actualizaciones anuales de la renta en un 3%. Esto brinda seguridad y estabilidad a los inquilinos, quienes podrán negociar con los propietarios sobre el incremento que se aplicará. Sin embargo, en el caso de los grandes tenedores, el límite también será del 3%, independientemente de si existe acuerdo o no. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el salario mínimo interprofesional, que comienza el año en 1.080 euros al mes por 14 pagas. Aunque aún queda por determinar la subida, esta tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Por último, algunos cambios afectarán a los servicios y suministros. Se retiran gradualmente las rebajas impositivas a la electricidad, lo que implica que el IVA de la luz subirá del 5% al 10%, mientras que el mismo impuesto para el gas aumentará en el primer trimestre, para luego regresar al 21%. Además, se modificarán otros impuestos vinculados a la electricidad a lo largo del año. En cuanto a otros suministros, la tarifa de último recurso de gas natural aumentará un 8,19% de media. También se prevén subidas en las tarifas de las telecos y en el precio de los sellos postales. Estos cambios buscan mejorar la situación de los autónomos, pensionistas, empleados públicos y ciudadanos en general. Aunque algunos implicarán ajustes y adaptaciones, se espera que contribuyan a generar un mayor bienestar para todos. Que este nuevo año traiga consigo prosperidad y cumplimiento de metas para todos. La prima de riesgo pensional, un desafío económico para España, 5 veces mayor que el PIB. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, los derechos de las pensiones en España a fines de 2021 superan ya 5 veces el Producto Interno Bruto de la economía española. Enrique de Besa, miembro del Instituto de Políticas de Bienestar Social y coordinador técnico del Grupo de Investigación del Instituto de Actuarios Españoles en Pensiones Públicas, explica que la suma de seguridad social y clases pasivas asciende a 6.129.248 millones de euros, lo cual representa aproximadamente la deuda implícita del sistema de pensiones. Esto implica que si la seguridad social fuera una aseguradora, el monto correspondiente a la prima única para asegurar las pensiones de los actuales pensionistas y futuros jubilados sería de esa magnitud. Además, esto significa que el sistema actual de pensiones no podría cambiar a un sistema de capitalización, ya que se tendría que pagar esa enorme cantidad de dinero, y además acumular fondos para cubrir las jubilaciones bajo el nuevo sistema. La tabla de pensiones para el año 2021
muestra un incremento en los derechos de pensiones devengados en seguros sociales de 231.437 millones de euros, lo cual representa un aumento del 3,9%. Esta variación se debe a las cotizaciones sociales efectivas de empleadores y empleados, así como a las estimaciones de cotizaciones suplementarias de los hogares al sistema. Por otro lado, se reporta una reducción en los derechos derivada de las prestaciones por pensiones a pagar durante el año, además de otros conceptos adicionales. La Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS, también ha advertido que el gasto en pensiones podría aumentar otros 10.000 millones de euros en 2024, alcanzando así un gasto total anual de 180.000 millones de euros. Esto se debe a la revalorización de las pensiones según la tasa de inflación y el aumento tanto del número de pensionistas como del efecto sustitución. FUNCAS destaca que este incremento en el gasto en pensiones en 2023 es el mayor registrado hasta la fecha en la historia, triplicando el ritmo de crecimiento de los últimos 15 años. Además, la pensión media ha aumentado de 1.094 a 1.197 euros en un año, y el número de pensionistas supera los 9 millones. En diciembre, la Seguridad Social destinó una cifra récord de 2.120,8 millones de euros al pago de las pensiones, lo cual representa un aumento del 10,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este incremento se debe a la reforma de pensiones, que ha llevado a un aumento del 8,5% como resultado de la inflación media. Por otra parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estima que el gasto en pensiones representa el 11,5% del PIB en los últimos 12 meses, una cifra ligeramente menor que en años anteriores. Cambios en la edad de jubilación en España a partir de 2024, implicaciones y estrategias para futuros jubilados. 2024 trae consigo cambios significativos en nuestro sistema de pensiones y en la edad de jubilación en España. Estamos en medio de un proceso de transición en el cual la edad de jubilación se incrementa gradualmente hasta llegar a los 67 años en 2027. Este proceso comenzó en 2013 y cada año la edad se eleva en un año. Este nuevo año, para poder acceder a la jubilación con el 100% de la pensión, es crucial tener en cuenta dos aspectos importantes. Para aquellos trabajadores que han cotizado menos de 38 años a la Seguridad Social, podrán jubilarse a los 66 años y 6 meses, lo cual representa un aumento de 2 meses en comparación con 2023, cuando la edad estaba en los 66 años y 4 meses. En cambio, la situación es diferente para aquellos trabajadores que han cotizado 38 años o más. Ellos podrán jubilarse a los 65 años, siempre y cuando puedan demostrar esos 38 años de cotización a la Seguridad Social. El tiempo de cotización requerido para acceder a la jubilación a los 65 años también ha aumentado en 2024, pasando de 37 años y 9 meses en 2023 a 38 años. Como se puede apreciar, año tras año se produce un incremento gradual en los años de cotización y en la edad de jubilación. En 2025, la edad se incrementará a los 66 años y 8 meses, mientras que en 2026 será de 66 años y 10 meses. Finalmente, en 2027 se alcanzará la edad establecida de 67 años. A pesar de estos cambios en la edad de jubilación y los años de cotización, los trabajadores aún podrán optar por la jubilación anticipada si tienen al menos 35 años de cotización. Esta opción será posible hasta 2 años antes de su edad de jubilación ordinaria. Por ejemplo, si un trabajador puede jubilarse a los 65 años por tener más de 38 años cotizados, podrá hacerlo a partir de los 63 años, aunque su pensión sufrirá una reducción proporcional por acceder antes de tiempo. Para aquellos que deben esperar hasta los 66 años y 6 meses en 2024 para jubilarse, podrán optar por la jubilación anticipada a partir de los 64 años y 6 meses si tienen más de 35 años cotizados. En este caso también se verán afectados por una reducción en su pensión, que oscila entre el 21% y el 3,26% dependiendo de cuántos meses se adelante la jubilación. Por otro lado, aquellos que prefieran seguir trabajando después de alcanzar la edad de jubilación también recibirán una bonificación por parte de la Seguridad Social. Al acceder a la pensión,
recibirán un extra de alrededor del 4%. En cuanto al requisito de cotización mínima para acceder a una pensión contributiva de jubilación, este se mantiene en 15 años, de los cuales al menos 2 deben haberse cotizado en los 15 años previos a la jubilación. Exenciones fiscales para jubilados y trabajadores en 2024. La decisión de Hacienda y sus efectos. Había una vez, en el año 2024, un grupo de ciudadanos que se encontraban ante la tarea de enfrentarse a una importante obligación fiscal, presentar la declaración de la renta. Desde abril hasta junio, cada uno debía ajustar cuentas con la agencia tributaria y reportar sus ingresos correspondientes al ejercicio fiscal del año anterior. Sin embargo, no todos se encontraban en la misma situación. Algunos jubilados y trabajadores tenían una razón para sonreír, ya que estaban exentos de pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas. El IRPF, un tributo crucial para el sistema tributario español, gravaba la renta obtenida por los residentes en España. En general, los pensionistas también debían tributar por sus pensiones, ya que eran consideradas como rendimientos del trabajo. Sin embargo, en este relato había algunas excepciones. Las pensiones de incapacidad permanente absoluta y las pensiones de gran invalidez quedaban exentas de pagar el IRPF en el año 2024. También se encontraban en este grupo las pensiones derivadas de actos de terrorismo. Pero eso no era todo. Había más ciudadanos que se beneficiaban de la exención. Aquellos pensionistas cuyos ingresos no superaran los límites establecidos por Hacienda tampoco estarían obligados a presentar la declaración de la renta en el año 2024. La agencia tributaria se aseguraba de advertir a todos los interesados. Los trabajadores también tenían su propio capítulo en esta historia. Aquellos cuyos rendimientos no superaran los 22.000 euros provenientes de un solo pagador, también estarían exentos de tributar el IRPF en el año 2024. Esta exención aplicaba a los ingresos generados durante el ejercicio fiscal del año anterior. Además, aquellos que tuvieran dos pagadores no estarían obligados a presentar la declaración de la renta si sus ingresos no superaban los 15.000 euros y los ingresos del segundo pagador o posteriores no alcanzaban los 1.500 euros. Los límites de ingresos para la obligatoriedad de presentar la declaración de la renta también aplicaban a los pensionistas cuyas pensiones fueran consideradas como rendimientos del trabajo. En resumen, aquellos que formaran parte de los grupos mencionados anteriormente no tendrían que pagar IRPF en el año 2024. Estas consideraciones fiscales eran establecidas por Hacienda para aliviar la carga tributaria de ciertos ciudadanos y para promover una economía más equitativa. Así termina esta historia fiscal, donde el IRPF juega un papel importante en la contribución de los ciudadanos al sostenimiento de los gastos públicos, al mismo tiempo que se busca ayudar a aquellos en situación más precaria. Requisitos flexibilizados para la pensión de viudedad en 2024. Derechos y condiciones para beneficiarios sin cotización mínima. Había una vez una prestación económica llamada pensión de viudedad, otorgada por la Seguridad Social, que brindaba apoyo a las personas que habían estado casadas o en pareja de hecho con alguien fallecido. El propósito de esta pensión era evitar la desprotección económica de los beneficiarios, especialmente si el fallecido era el principal proveedor de ingresos. Con esta prestación, se buscaba garantizar la cobertura de las necesidades económicas a largo plazo. Para ser considerado beneficiario de la pensión de viudedad, era necesario cumplir con ciertos requisitos. Estos requisitos estaban vinculados a la relación con la persona fallecida, que podía ser a través del matrimonio o de una pareja de hecho. Además, eran aplicables en casos de separación, divorcio o anulación del matrimonio, siempre y cuando el beneficiario no se hubiera vuelto a casar o formado otra pareja de hecho. Sin embargo, no todas las personas fallecidas podían generar el derecho a percibir la pensión de viudedad por parte de su cónyuge o pareja de hecho. Para ello, debían cumplir una serie de requisitos en el momento de su muerte. Esto incluía estar dados de alta o en situación asimilada de alta en el régimen general de la Seguridad Social y haber cotizado un tiempo mínimo específico. En el caso de fallecimiento por enfermedad común, se requerían 500 días de cotización
dentro de un periodo de 5 años inmediatamente anterior a la fecha de la muerte, mientras que en el caso de fallecimiento por accidente laboral o enfermedad profesional, no era necesario cumplir con un periodo mínimo de cotización. Si al fallecer no estaban dados de alta en la Seguridad Social, debían haber cotizado un mínimo de 15 años a lo largo de su vida. Sin embargo, esta condición no aplicaba si eran beneficiarios de la pensión de jubilación o si tenían derecho a recibirla, pero no lo habían hecho. Además, el cónyuge que aspiraba a recibir la pensión de viudedad tenía que cumplir requisitos específicos, dependiendo de su relación con la persona fallecida. En el caso de que el cónyuge sobreviviera y la causa de muerte fuera una enfermedad común, debía demostrar alguno de los siguientes requisitos para acceder a la pensión: tener hijos en común o haber estado casados al menos un año antes del fallecimiento. En el caso de parejas de hecho, no se requería un tiempo mínimo de matrimonio si habían convivido como pareja de hecho y matrimonio durante más de 2 años en total. En situaciones de separación judicial o divorcio, el cónyuge podía ser considerado beneficiario de la pensión de viudedad si no se volvía a casar o formar otra pareja de hecho y si recibía una pensión compensatoria. Sin embargo, existía una excepción para aquellos que habían sido víctimas de violencia de género durante la separación o el divorcio, quienes también podían recibir la pensión de viudedad sin recibir una pensión compensatoria. Finalmente, si el cónyuge se había casado con la persona fallecida y el matrimonio se declaraba nulo, teniendo derecho a una indemnización, aún podía recibir la pensión de viudedad si no volvía a casarse. Por otro lado, en el caso de parejas de hecho, el sobreviviente debía demostrar que la fecha del fallecimiento era posterior al 01/01/2008, que se había formalizado la pareja de hecho al menos 2 años antes del fallecimiento y que habían convivido de manera ininterrumpida durante al menos 5 años antes del fallecimiento. Así, la pensión de viudedad se presentaba como una ayuda económica para aquellos que habían compartido una vida con alguien fallecido, siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos.